Nos arriesgamos a publicar esto aunque mañana pensemos que está mal. Y mañana no negaremos lo que era el día anterior, para que sepan el proceso de nuestro pensamiento. Cuando estamos obsesionados por una idea y de pronto tenemos la posibilidad de realizar esta idea, porque nos hemos ocupado de esta idea continua e ininterrumpidamente y siempre en el más alto grado, nos hemos concentrado siempre en esta idea, no hemos sido ya más que concentración en esa idea. Cuando podemos hacer realidad lo que hemos previsto, aunque nos hayan tenido por tan locos como quieran y nosotros mismos nos hayamos tenido por locos por tener esa idea. Cuando en contra de todo se ha logrado la realización de la idea. Cuando no hemos escuchado nada durante años, durante decenios, solo esa idea con la que somos idénticos. Solo alcanzamos aquello en lo que nos concentramos al 100% y, de hecho, también con nuestro llamado subconsciente, cuando durante un tiempo larguísimo, hasta el momento de conseguir nuestro objetivo, no escuchamos más que ese objetivo. Cuando tenemos conciencia siempre del hecho de que todo ha conspirado siempre contra nuestro objetivo, de que todo, salvo nosotros, y muy a menudo también muchas cosas dentro de nosotros, no es más que una conspiración contra nuestro proyecto, contra nuestro objetivo. Cuando somos despiadados, y de lo más despiadado contra todo lo que obstaculiza nuestro trabajo hacia nuestro objetivo, cuando en definitiva tomamos posición contra nosotros mismos, porque tampoco nosotros creemos ya en contra de toda esa resistencia y por tanto repugnancia hacia nuestro objetivo, porque continuamente nos vemos acometidos por las dudas de nosotros mismos y por ello de nuestro objetivo, y somos debilitados por esas dudas, lo que nos hace parecer imposible alcanzar nuestro objetivo. Pero no debemos dejarnos apartar de nuestro objetivo por nada. Nada está subrayado.
El entorno nos cohíbe y nos pone obstáculos continuamente. Y precisamente a causa de ese continuo cohibirnos y ponernos obstáculos, permite que nos acerquemos a nuestro objetivo y que finalmente incluso lo alcancemos. Nuestra idea es aprovechada y desvergonzadamente explotada. Eso lo podemos observar una y otra vez, cómo una idea es aprovechada y desvergonzadamente explotada, luego por cientos de imitadores. Y cómo con ello se intenta aniquilar esa idea. Pero si la idea es buena, no puede ser aniquilada. A una idea que es siempre una idea extraordinaria, se agarran cientos de explotadores y descuartizan esa idea y sacan provecho de ella sin escrúpulos, y siempre en contra de quien ha tenido esa idea. Primero, observo a la persona para la que construyo una construcción. Luego construyo la construcción sobre la base de ese estudio. Y ese estudio tiene que ser de lo más consecuente. Y solo cuando he estudiado el ser de esa persona y he llegado tan lejos en ese estudio que he captado el ser de esa persona, o por lo menos lo he captado en el grado humanamente posible, sé claramente cómo construiré y con qué material construiré. No podemos creer ya que hemos alcanzado nuestro objetivo, la realización y terminación de nuestra idea, como esta obra, por ejemplo. Esta grabación es personal, pero es para ustedes. Son anotaciones sobre el proceso de construcción de corrección. Corrección. Lectura de un manuscrito subrayado. Lectura y subrayado de un texto manuscrito. Todo partirá de esta novela, pero no sé a dónde pueda llegar. Pero, ¿quién subraya? ¿O es que todo ya está subrayado? ¿O alguien lee el subrayado o alguien subraya mientras lee? Deberían entender que será una experiencia en la que la lectura tiene un papel fundamental, además de la música, claro. ¿La música tiene un papel fundamental? Corrección será la construcción desde la música de la experiencia de lectura. Corrección es la construcción desde la música de una experiencia de lectura. Al final, cuando hemos alcanzado nuestro objetivo, cualquiera que sea ese objetivo, aunque ese objetivo sea lo que se llama una obra de arte de la construcción, nos asustamos de ello. ¡Bú! Bueno, esto ha sido todo, o al menos una parte de la obra. Él no habla, así que voy a hablar yo. ¿Vos querés decir algo? Bueno, la indicación que tengo es parar delante de ustedes y corregirme sobre las cosas que fueron pasando durante la función. Así que bueno, voy a exponer mis correcciones.